Buenas noches, mi nombre es Edna Griselda Canul Esquivel, estudio la carrera de Derecho, me encuentro en el octavo cuatrimestre de la materia, estuve en la Universidad UNIT de Vista Alegre. Yo les voy a hablar acerca de un poco de la distinción entre los contratos mercantiles y civiles. Los contratos civiles, partiendo desde las similitudes que tienen los contratos civiles con los mercantiles, es que en ambos tienen que otorgar el consentimiento de ambas partes que los suscriben. Se obligan a los contratantes sujetándose a los términos que ellos mismos acepten. Esta aceptación la deberán dar de manera expresa o tácita, refiriéndonos primeramente a la aceptación expresa es cuando se manifiesta verbalmente o por escrito, y la tácita es cuando se expresa mediante actos, signos inequívocos que haga deducir la voluntad de la persona. Empezaré la explicación las particularidades de los contratos civiles, siendo un contrato definido como el acuerdo de voluntades de dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Para ello les daré una breve definición de qué es un contrato civil, siendo este un acuerdo de dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Como lo mencioné con anterioridad, en México las partes pueden manifestar su voluntad de celebrar un contrato de forma expresa, es decir, de forma verbal, escrita, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier tecnología o por signos inequívocos, y en ciertos casos también pueden hacerlo de forma tácita. También mediante hechos o actos que permitan suponer esa voluntad. En la vida cotidiana y en la práctica resulta común, aunque cada vez menos, que dos o más personas se pongan de acuerdo para hacer, no hacer o dejar o dar algo. Es decir, en ocasiones las personas contraen obligaciones que pueden ser recíprocas o no, y pueden confiar en la buena voluntad que existe entre ellas para cumplirlas, sin hacerlo a través de un contrato. Desde el momento en que los contratos se perfeccionan, obligan a los contratantes al cumplimiento de lo expresamente pactado y a las consecuencias que según su naturaleza conforme a la buena voluntad, al uso o a la ley. Los contratos civiles también poseen elementos de validez, los cuales son la capacidad de las partes, la ausencia de los vicios del consentimiento, la licitud en el objeto o fin del contrato, y la forma y en caso de que estos elementos no sean satisfechos en el contrato, se produce la nulidad del contrato. En los contratos, las partes contratantes pueden poner las cláusulas que les resulten convenientes. Sus términos deben ser claros y no dejar lugar a duda sobre la intención de los contratantes. Cuando hubiere ambigüedad en la interpretación de los contratos, es decir, cuando no sea clara cuál fue la intención de las partes contratantes al momento de celebrar el contrato, tanto el Código Civil Federal como los códigos civiles de las entidades federativas señalan las reglas para su interpretación. En los contratos mercantiles, seguidamente procederé a explicar los contratos mercantiles, los cuales también necesitan del consentimiento mutuo de las partes para que éste pueda surtir los efectos y las obligaciones que suscriben ambas partes. Se hace claro que para que un contrato sea mercantil se requiere la intervención de un comerciante y la destinación al comercio. Desde otra perspectiva puede sugerir que la mercantilidad del contrato se destinará por los sujetos que intervengan. Si recaen en cosas mercantiles o se persiga un fin de lucro, es decir, sea mercantil, si recaen en otras cosas mercantiles o se persiga un fin de lucro, es decir, sea mercantil si es un acto de comercio. Asimismo, resalta la concepción de que no es necesario
que todos los que celebren el contrato sean comerciantes, pues para algunos puede ser un acto de naturaleza civil, dando origen a lo denominado acto mixto. Se puede afirmar que el contrato sea mercantil si su naturaleza así lo determina, es decir, que el objeto del contrato recaiga sobre las cosas mercantiles, y también lo será si uno de los contratantes es sujeto del derecho mercantil. De conformidad con el Código de Comercio, en el artículo 86 establece las obligaciones de los contratos mercantiles, las cuales habrá de cumplirse en el lugar determinado en el contrato o en caso contrario en aquel que según la naturaleza del negocio o la intención de las partes deba considerarse adecuado al efecto por consentimiento de aquellas por árbitro judicial. El artículo 81 hace una referencia expresa al derecho civil acerca de la capacidad de los contratantes y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos, teniendo muy en cuenta que el derecho civil surge supletoriamente en ayuda de las deficiencias o lagunas que deja el Código de Comercio. Las diferencias de los contratos civiles y mercantiles. Ahora bien, de lo anteriormente expuesto, las diferencias que yo pude encontrar respecto a los contratos civiles y mercantiles es que ambas partes que suscriben deben dar su consentimiento expreso para otorgar la firma y de esa forma dejar constancia de lo que realizó por su propia voluntad y sin coacción alguna. También los contratos civiles y mercantiles deben ser lícitos ante la ley, ya que sin este requisito su función sería para otro fin criminal y delictivo. Ambos deben ser escritos y especificar cuál es el propósito del mismo, indicando el nombre de cada una de las partes. Esto es todo. Muchas gracias.